La primera vez que Francisco Pizarro vio un imperio, no fue desde un trono ni desde una biblioteca. Fue desde el barro, un muchacho sin apellido limpio, con las uñas negras de tierra extremeña, escucha a un cerdo chillar como si lo estuvieran desollando vivo, el chillido le taladra la cabeza. Y en ese ruido aprende una lección que lo acompañará hasta el final. Lo que grita atrae, lo que sangra asusta, y lo que asusta obedece. Años después, ese mismo oído, entrenado entre establos, escuchará otro sonido. El de miles de hombres callándose a la vez, cuando un emperador andino, rodeado de su guardia, levante la mano y no caiga ni una lanza. Silencio perfecto. Y en ese silencio Pizarro no verá grandeza. Verá una cerradura. La llave la llevará en el cinturón. Hierro, pólvora, hambre y una frialdad que no cabe en un mapa. Si viniste por la conquista de los incas, aquí está. Si viniste por su biografía detallada, también. Pero lo que casi nadie te cuenta es lo que se esconde detrás del mito. El hombre que no sabía leer como un noble, pero sabía leer personas como si fueran cartas marcadas. El hombre que no nació para mandar, pero aprendió a quebrar voluntades, y el precio lo pagó más tarde, en una cuenta regresiva que nadie anunció. Nació en Trujillo, Extremadura, alrededor de 1478, un lugar de piedra, polvo y orgullos pequeños. No nació con un destino brillante, nació con una mancha. Hijo ilegítimo, criado con menos ternura que disciplina, más supervivencia que educación. En una Castilla donde la sangre abría puertas, él venía con una sangre que cerraba ventanas. El mundo era una escalera y su peldaño estaba roto. Esa humillación temprana es una escuela brutal. Enseña a desconfiar, a morder antes de ser mordido, a obedecer mientras conviene. Y a recordar, hay quienes dicen que en su niñez cuidó cerdos. Puede que sí, puede que no. Lo importante es lo que significa. Un niño sin horizonte, acostumbrado a que la vida huela a estiércol y a que el pan sea un premio, no una garantía. No se forma un conquistador con discursos, se forma con hambre. Cuando España empieza a contar historias sobre tierras nuevas, islas donde el oro parecía crecer de la tierra, mares que no terminaban, ciudades que sonaban a leyenda, Pizarro entiende algo con una claridad casi religiosa. Su vida no va a mejorar en la misma calle donde empezó. En Extremadura hay honra, sí, pero hay poca comida, y él no está hecho para esperar turnos. Se marcha. ¿Cómo? Como se marchan los que no tienen herencia, pegándose a cualquier expedición, aceptando cualquier puesto, aprendiendo a golpe de error. En el nuevo mundo, la moral se estira, el valor se confunde con la ambición, y la ambición con la necesidad. En el Caribe, en la Española, en los circuitos tempranos de la colonización, Pizarro empieza abajo, soldado, peón, hombre útil para lo que sea. No es el más culto, no es el más elegante, pero tiene algo que en esas tierras vale más que las palabras: resistencia. Hay cuerpos que se rompen con la humedad, con la fiebre, con la falta de sal. Él aguanta. A veces, aguantar es una forma de violencia silenciosa. Sobrevives y por el simple hecho de estar de pie, ya le ganas a los demás. En 1513, participa en la expedición que atraviesa el Istmo de Panamá y llega al Mar del Sur, el Pacífico. Ese episodio ya lo pinta entero. Selva que traga hombres, barro que no suelta botas, mosquitos como agujas, y la promesa de un océano que suena a otra mitad del mundo. No fue un héroe solitario, fue parte de una maquinaria, pero vio algo. Si ese mar existe, entonces detrás hay costas. Y detrás de esas costas, más riquezas, más poder, más oportunidades para un hombre sin linaje. Y aquí aparece la primera sombra importante de su vida: la disciplina sin piedad. Pizarro aprende rápido que la conquista no es una escena épica, es un método. Primero controlas la comida, luego controlas el miedo. Y cuando controlas el miedo, ya no necesitas ser mayoría. En Panamá, con los años, se convierte en alguien de confianza dentro del engranaje colonial, no necesariamente amado, confiable como un cuchillo, sirve, corta, no pregunta. Y ahí, en los pasillos donde se reparten permisos y se trafican rumores, escucha por primera vez el nombre que le perfora la imaginación: un reino al sur, rico, organizado, tan cargado de metales que parece imposible. No lo cree del todo, pero lo desea con una intensidad que da miedo. Entonces surge el plan, y con el plan, la alianza que será su impulso y su condena. Se une a Diego de Almagro y al clérigo Hernando de Luque,
Tres piezas distintas: Pizarro, el que ejecuta; Almagro, el que recluta y arriesga; Luque, el que negocia y da respetabilidad. Los tres quieren lo mismo, pero no por las mismas razones. Y cuando tres ambiciones caminan juntas, tarde o temprano se pisan. Almagro es un contraste perfecto para Pizarro. También viene de orígenes duros, pero tiene otra energía, más social, más expansivo. Donde Pizarro calcula, Almagro empuja; donde Pizarro calla, Almagro habla. Es el tipo de rival que primero es hermano, y luego es espejo, y nada enfurece más que un espejo que te devuelve lo que intentas esconder. Empiezan las expediciones hacia el sur. Costas difíciles, hambre, tormentas, pérdidas. No es una marcha triunfal. Es una cadena de decepciones que podría haber roto a cualquiera que no tuviera una obsesión clavada en el pecho. Se enfrentan a la naturaleza como a un enemigo con dientes. Selvas que enferman, mares que separan, pueblos que observan sin miedo. Muchos hombres desertan, otros mueren. El oro, cuando aparece, es como una burla. Pequeñas muestras que prometen un tesoro grande, pero siempre un poco más allá, siempre más lejos, siempre en la próxima bahía. Aquí nace el primer gran twist emocional. El conquistador legendario fue, durante años, un hombre al borde del fracaso. La historia suele empezar cuando gana, pero antes de ganar casi desaparece, y llega la escena que lo define, la isla del Gallo. Los hombres están hartos, piden regresar. El gobernador de Panamá quiere frenar la locura. Llegan órdenes, volver, renunciar, guardar la vida. Pizarro mira a su gente y entiende que el futuro se está cerrando, porque aquí aparece su primera cuenta regresiva. Si regresa como un fracasado, su nombre se hunde. Si insiste y muere, al menos muere intentando. Pero hay algo peor que morir: volver a ser nadie. Entonces traza una línea en el suelo, una raya literal, como una frontera en miniatura, y les dice, en esencia: de este lado está Panamá, la pobreza conocida, la obediencia. Del otro lado está el sur, el hambre, la fiebre, y la posibilidad de un imperio. Que el que quiera volver, vuelva. Que el que quiera riqueza, cruce. Es un gesto teatral, sí, pero también es manipulación pura. Convierte una orden en una elección moral, hace que quedarse parezca valentía y marcharse parezca cobardía. Y funciona. No se quedan muchos, se quedan unos pocos, los que después serán recordados, pero bastan. Porque Pizarro no necesita multitudes para soñar, necesita testigos. Los 13, o los que la tradición convirtió en símbolo, no son solo hombres, son un juramento, y un juramento es una cadena. Te amarra a un líder incluso cuando empiezas a odiarlo. Ese es el secreto sucio de la épica. La épica es una trampa emocional. Con ese pequeño grupo, Pizarro aguanta, espera refuerzos, se alimenta de promesas. Y al mismo tiempo, su rivalidad con Almagro crece en silencio. Almagro está en otro lado, intentando reunir hombres, recursos, influencia. Cada uno empieza a sospechar que el otro, llegado el momento, se quedará con la mejor parte del botín. La confianza se vuelve un contrato mal escrito. Nadie lo dice, pero ya se está gestando el veneno. Pizarro entiende otra cosa. No basta con descubrir, hay que legalizar. No basta con encontrar un imperio, hay que tener permiso para robarlo con sello real. Y así viene el viaje a España. Este tramo suele contarse como una formalidad, pero es una segunda batalla, más peligrosa de lo que parece. La batalla por el relato, porque en la corte no gana el más valiente, gana el que convence. Pizarro llega con pruebas, historias, promesas de riqueza. Presenta un sur que parece un sueño listo para ser cosechado, y lo consigue. Obtiene capitulaciones, cargos, títulos, autorización para conquistar. En papel, se convierte en alguien. En papel, por fin tiene lo que nunca tuvo de niño. Un nombre que abre puertas. Pero aquí se esconde otra cosa. En esa legalización nace su segunda cuenta regresiva. El permiso no dura para siempre. La paciencia real se agota, y los rivales se mueven. Si tarda demasiado, otro llegará primero. Si fracasa otra vez, lo reemplazarán. La corona bendice mientras produce. Cuando no produce, corta. Y Pizarro lo sabe. Más aún, el reparto de honores no cae igual para todos, y ahí se forma el nudo del conflicto central. Almagro no queda satisfecho. Siente, con razón, que Pizarro se está asegurando el puesto más alto. La alianza ya no es un triángulo. Empieza a ser una cuerda tensa, y cuando una cuerda tensa sostiene a hombres armados, tarde o temprano se rompe.
Pizarro vuelve al Nuevo Mundo con autoridad, pero también con una sombra pegada a la espalda. Sus propios hermanos, sus propios intereses, su propia ambición que ya no cabe en el marco de la amistad, va formando un bloque familiar. Los Pizarro se vuelven una red dentro de la conquista. Eso, que parece natural, es pólvora política. Quien mete sangre en el negocio convierte el botín en herencia y la alianza en amenaza. En Panamá y luego en la ruta hacia el sur, la expedición se reconfigura. Se reclutan hombres con promesas de oro que se dicen en voz alta como si fueran oraciones. Se afilan espadas, se rezan misas, se firman acuerdos que nadie piensa cumplir al pie de la letra, y la rivalidad con Almagro empieza a latir como una segunda marcha, paralela, lista para estallar en el momento más inconveniente, justo cuando el imperio inca aparezca, enorme, real, respirando frente a ellos. Mientras tanto, del otro lado del mundo, sin que Pizarro lo sepa con detalle, pero sintiéndolo en el aire, el Tahuantinsuyo vive su propia grieta, y aquí está el twist histórico que cambia el tablero. El gran imperio no está en calma, está herido, hay disputas internas, tensiones y una guerra que deja cicatrices. No es un muro perfecto, es una fortaleza con fisuras, y Pizarro, que no es el más brillante estratega en abstracto, sí es un genio para detectar debilidad humana, le basta olerla. La preparación final toma un tono casi fúnebre, no porque él sepa que va a morir, sino porque su determinación empieza a parecerse a una condena. Cada decisión lo aleja de la vida que podría salvarlo, cada paso hacia el sur lo convierte más en leyenda, y menos en hombre. Hay un detalle que casi nunca se subraya. Para entonces Pizarro ya no es joven, sus contemporáneos envejecían rápido en América, y él lleva décadas tragando humedad, fiebre, hambre, noches sin techo. El cuerpo guarda cuentas pendientes, y aunque siga caminando como si fuera de hierro, el tiempo está ahí, pegándole como una mano invisible, y en medio de ese desgaste, decide jugar la carta más peligrosa, ir con muy pocos, apostar a la sorpresa. Apostar a que la psicología valdrá más que los números, es una idea que suena a valentía, pero también a desesperación elegante, porque un hombre que no puede permitirse esperar se convierte en un hombre capaz de todo. El sur lo llama. Los rumores se vuelven mapas, las costas se vuelven rutas, los pueblos locales dejan de ser paisajes y empiezan a ser piezas en una partida. Aliados potenciales, enemigos posibles, testigos incómodos. Pizarro escucha, pregunta, promete, amenaza, un gesto amable aquí, una demostración de fuerza allá, aprende palabras, costumbres, ritmos, no por respeto, por utilidad. El respeto no conquista, la utilidad sí. Almagro, mientras tanto, sigue siendo socio y sombra, ambos se necesitan. Uno sin el otro no tiene suficiente gente, suficiente legitimidad de grupo, suficiente músculo, pero ambos se temen. Uno sabe que el otro, llegado el momento, reclamará su parte con dientes, y justo cuando el plan parece alinearse, Pizarro hace algo que, visto desde fuera, parece simple, pero es escalofriante. Se convence, a sí mismo, de que el destino lo eligió. Esa convicción es una droga, y los drogados por el destino suelen cometer las peores cosas sin sentir culpa. En el horizonte empieza a asomar una palabra que cambiará todo. Cajamarca. Todavía no es el lugar de la trampa, del choque, del silencio mortal. Todavía es un rumor. Pero Pizarro ya está marchando hacia allí, como si fuera el centro de una profecía. No sabe cómo terminará, o finge no saberlo, pero ya decidió que no va a retroceder, porque para él, retroceder no es una acción, es una vuelta a la infancia, es volver al barro, volver al cerdo chillando, volver a ser el que mira desde abajo, y Pizarro se prometió, hace mucho, que no volvería a mirar desde abajo nunca más. El sur ya no era promesa, era una ruta con uñas. Pizarro avanzaba con un puñado de hombres como quien camina por el borde de un cuchillo, los cascos de los caballos, ese animal que para los andinos era una criatura imposible, dejaban marcas en el polvo como si el suelo estuviera siendo firmado. Cada paso era una apuesta, y cada apuesta tenía un reloj oculto. Si no conseguía un golpe definitivo pronto, el hambre, las deserciones y la política lo desharían desde dentro. Y detrás de él, como un eco que se iba haciendo más nítido, venía su rival, Diego de Almagro, con la misma ambición ardiéndole en la garganta, con hombres propios, con promesas propias. No era solo un socio, era una amenaza que respiraba. En 1532 el momento se volvió real,
No real como un sueño cumplido, real como una bestia que te mira desde la oscuridad. El imperio inca no era una aldea rica, era una maquinaria. Caminos, depósitos, mensajeros, ejércitos, una estructura capaz de mover miles de hombres como un solo cuerpo. Pizarro, con alrededor de 100 y pico españoles y algunos caballos, parecía una broma frente a ese mundo, pero el mundo inca estaba herido. El corazón del imperio palpitaba con una guerra reciente. Huáscar y Atahualpa, dos nombres que sonaron en oídos españoles como llaves para una puerta, habían peleado por el poder. Atahualpa había vencido. Y la victoria no había traído paz, había traído resentimientos, purgas, miedo. Cuando un imperio gana una guerra civil, no queda más fuerte, queda más paranoico. Se ordena, sí, pero por dentro cruje. Pizarro no entendía la profundidad cultural de ese crujido, pero sí olía el resultado. División. Y la división es el terreno ideal para un hombre que nunca tuvo mayoría y aprendió a triunfar con ventaja psicológica. El plan de Pizarro no era un choque frontal habría sido una masacre, pero de españoles, su plan era una escena. Un teatro diseñado para provocar una reacción, y para eso necesitaba un escenario. Cajamarca. La ciudad se alzaba con plazas amplias y arquitectura que imponía. Allí, Atahualpa estaba cerca, descansando con su ejército en los alrededores, seguro de sí mismo, acostumbrado a que el mundo le obedeciera. Cuando Atahualpa recibió noticias de esos extranjeros extraños, con piel blanca, hierro brillante y animales grandes, no reaccionó como alguien asustado, reaccionó como alguien curioso, como quien observa una rareza antes de aplastarla, y Pizarro lo supo aprovechar. Pizarro envió mensajes con el tono de quien pide audiencia. No guerra, dijo palabras que sonaban a respeto, prometió amistad, y mientras su lengua fingía cordialidad, sus manos organizaban el mecanismo de un golpe que debía ocurrir rápido, limpio, definitivo, porque si se prolongaba, todo se venía abajo. Y aquí entra la cuenta regresiva de forma brutal. Una vez que Pizarro entraba en Cajamarca, ya no podía retroceder sin quedar ridículo y vulnerable, ya no podía probar y volver, era o ganar con un acto de terror calculado, o morir aplastado por el peso del imperio. Llegó el día. Atahualpa entró en la plaza con una comitiva impresionante. No venía como un hombre que sospecha emboscadas, venía como un sol que espera ser admirado, miles de seguidores, música, insignias. La escena tenía una belleza terrible, disciplina, orden, orgullo, y Pizarro lo observaba desde su escondite, como un cazador que se muerde el labio para no hacer ruido. Los españoles estaban ocultos alrededor de la plaza, caballos quietos, arcabuces preparados, espadas listas, un silencio tenso que no era valentía, era miedo comprimido. Entonces el choque de mundos se redujo a un gesto pequeño y venenoso. Un sacerdote, un libro, una exigencia, el requerimiento, esa fórmula con la que los españoles pretendían justificar la sumisión de otros pueblos, se pronunció como si fuera magia legal. Acepta la fe, acepta al rey, sométete. Para Atahualpa no era un mensaje sagrado, era un insulto incomprensible. Un extranjero le ofrecía palabras como grilletes. Atahualpa rechazó. Hay versiones sobre un libro arrojado, sobre una escena que encendió el instante. Lo que importa es el mecanismo. Pizarro necesitaba un momento de ruptura, una chispa para convertir su traición en respuesta. Y cuando la chispa apareció, soltó la trampa. La plaza explotó. Caballos cargando contra hombres que nunca habían visto caballos en combate. Arcabuces rugiendo, humo espeso, gritos, espadas cortando a una multitud que, en un segundo, pasó de ceremonia a caos. Fue una carnicería. Aquí está la imagen que suele omitirse por pudor. Los cuerpos apilados en una plaza sagrada, sangre mezclada con polvo, hombres cayendo, sin entender, como si el cielo se hubiera vuelto cuchillo. Pizarro, según las crónicas, se lanzó hacia Atahualpa para agarrarlo vivo, y esto no fue un acto de honor. Fue la decisión más fría y brillante de toda su vida. No quería matar al emperador, quería capturarlo, porque un emperador vivo es un mando a distancia. Aprietas y el imperio tiembla. Atahualpa fue apresado, y en ese momento, un momento que todavía hoy da escalofríos si lo piensas sin romanticismo, un puñado de extranjeros secuestró la cabeza de un imperio de millones, no por fuerza bruta, sino por shock, por sorpresa, por comprensión de algo terrible.
Si capturas el símbolo, capturas el miedo. Atahualpa, encerrado, miró a Pizarro como se mira a un depredador desconocido. No era un hombre débil, era un gobernante endurecido por una guerra civil, pero incluso él entendió que había caído en una trampa, entonces ofreció un rescate. Y aquí llega uno de los episodios más fascinantes y repulsivos de esta historia. El cuarto del rescate. Atahualpa prometió llenar una sala hasta cierta altura con oro y 2 más con plata. No unas monedas, no una caja, una habitación repleta. Los españoles no podían creerlo. Era como si alguien hubiera abierto la garganta del mundo y de allí saliera metal. Durante semanas y meses llegaron piezas, vasijas, estatuas, ornamentos, placas, objetos que no eran oro para los incas, sino símbolos, arte sagrado, memoria. Para los españoles eran peso, para Pizarro eran legitimidad ante la corona y sobre todo control sobre sus hombres. El oro calma la rabia, y la rabia calma el motín. Pero el oro tiene un veneno. Cuando aparece, el grupo deja de ser un ejército y se convierte en una jauría con cuentas pendientes. Los hombres empiezan a vigilarse entre sí, los socios empiezan a medirse, las sonrisas se vuelven inventario, y aquí el rival emerge con más fuerza. Almagro llega a Cajamarca con refuerzos, llega tarde para el golpe maestro, y eso lo humilla, porque el golpe maestro era el pasaporte a la gloria, y Pizarro ya lo tenía en el bolsillo. La llegada de Almagro cambia el aire. Los Pizarro, Francisco y sus hermanos, forman un bloque, Almagro trae el suyo. Y como 2 perros mirando el mismo hueso, empiezan a enseñar los dientes, aunque todavía se llamen amigos. El botín se reparte, y el reparto no solo distribuye oro, distribuye resentimiento. Almagro siente que le toca menos de lo que merece, siente que Pizarro juega con ventaja, porque Pizarro hizo el secuestro, Pizarro negoció, Pizarro aparece en el centro del relato. Almagro, que también arriesgó, queda como acompañante, y Pizarro lo ve, lo sabe, y decide un camino peligroso. Mantener a Almagro cerca, pero nunca al centro. Darle lo suficiente para que no muerda, pero no lo suficiente para que se calme. Es el tipo de error que se comete cuando crees que puedes controlar el hambre ajena. Mientras tanto, Atahualpa, encerrado con oro convertido en polvo, descubre la verdad más oscura. El rescate no compra moral, compra tiempo. Y el tiempo, con esos hombres, era lo más caro. Porque cuanto más oro veían, más crecía su deseo de deshacerse del dueño legítimo de ese oro. Atahualpa intentó maniobrar, negoció, ordenó, amenazó. Seguramente creyó que aún podía usar la política a su favor, y en cierto modo lo intentó. Siguió siendo un nodo de poder, pero era un nodo encerrado. Pizarro, por su parte, se enfrentaba a un dilema que lo iba a perseguir como un fantasma. Si liberaba a Atahualpa, corría el riesgo de que el imperio se levantara y lo aplastara. Si lo mantenía, la tensión se volvía insoportable, y si lo mataba, mataba el puente de control, pero también cortaba la posibilidad de una salida limpia. Los españoles empezaron a hablar, a decir que Atahualpa era peligroso, que conspiraba, que llamaba ejércitos, que era un tirano, palabras que suenan a justificación y huelen a miedo. Y aquí viene el giro moral que hace que esta historia se sienta como un crimen lento. Atahualpa cumplió su parte del rescate. El oro llegó, la sala se llenó, y aún así, lo juzgaron. Lo juzgaron con procedimientos que eran, para él, tan incomprensibles como el requerimiento, acusaciones de idolatría, de traición, de crímenes internos del imperio, un juicio que no buscaba verdad, buscaba salida, salida para el miedo, salida para la codicia, salida para el problema de qué hacemos con este hombre si vive. Pizarro, dicen, dudó en algunos momentos, pero la maquinaria ya estaba en marcha, y la presión de sus hombres era un martillo. La tropa quería seguridad y botín, no riesgos, y un líder que depende de hombres armados aprende rápido que a veces manda, y otras veces solo administra un incendio. Atahualpa fue ejecutado. Y aquí está lo que se esconde detrás del dato histórico. No fue solo la muerte de un hombre, fue un mensaje que se expandió como una enfermedad. Incluso si cumples, te matan. Incluso si negocias, te rompen. Ese mensaje, una vez lanzado, vuelve todo más salvaje. Pizarro ganó el control, sí, pero también perdió algo. La posibilidad de un relato sin manchas. Desde ese punto, la conquista deja de ser aventura y se vuelve ocupación con cadáveres. Con Atahualpa fuera del tablero, los españoles necesitaban un nuevo símbolo, un emperador útil,
y eligieron a un inca que pudiera funcionar como fachada, porque Pizarro entendió lo que pocos captan a la primera. Para dominar un imperio, a veces necesitas que parezca que el imperio aún existe. Pones un rostro local y mueves los hilos detrás. Así empieza el avance hacia el corazón del Tahuantinsuyo, hacia Cusco. Pero el camino no es una marcha de victoria, es un desfile por un territorio que observa y calcula. Algunos pueblos colaboran por odio a rivales internos, otros resisten, otros esperan a ver quién gana, y Pizarro se mueve como un hombre que sabe que el tiempo es su enemigo. Cada día sin consolidar es un día en que la tierra se organiza contra él, o en que Almagro prepara su mordida. Cusco cae. Y cuando cae, cae el mito. Esa ciudad que para muchos era el centro del mundo andino, llena de templos, de riqueza y de significado. Los españoles entran y ven oro, donde los incas veían historia. Arrancan, funden, reparten. Los objetos sagrados se vuelven lingotes. Las paredes dejan de ser símbolos y se convierten en minas superficiales. La ciudad, sin embargo, no se rinde del todo, porque un imperio no muere por decapitación inmediata. Un imperio muere por infección lenta, y esa infección empieza. Rebeliones, tensiones, resistencia. Los incas no eran ingenuos, aprendieron rápido. El miedo inicial se transformó en rabia, y en medio de esa rabia, la rivalidad hispana se vuelve más peligrosa. Almagro empieza a exigir más. No quiere ser segundo. No quiere quedar fuera del relato. Y Francisco Pizarro, que ya se acostumbró a ser el centro, se vuelve inflexible. Deja de negociar como socio y empieza a actuar como gobernador, como dueño. Y en ese cambio hay otra cosa escondida. Pizarro no solo conquista territorios, conquista lealtades. Y esas lealtades, inevitablemente, lo aíslan. Porque el que manda demasiado se queda solo. Almagro, entonces, mira hacia un horizonte alternativo. Si en Perú Pizarro controla el corazón, Almagro buscará su propio reino. Chile aparece como una promesa, un territorio duro, lejano, incierto, pero con una ventaja. Es su apuesta, su posibilidad de volver con un botín que lo ponga al mismo nivel, y Pizarro lo deja ir. Porque cree que así lo apaga. Cree que la distancia enfría el conflicto, pero la distancia en realidad lo fermenta, lo convierte en resentimiento concentrado. Antes de irse, Almagro y Pizarro aún se miran como hombres que comparten una historia y al mismo tiempo ya comparten una amenaza. No se declaran enemigos, pero en la manera en que reparten los mapas y los títulos ya están escribiendo una futura guerra. Mientras tanto, Pizarro intenta consolidar, necesita un centro de poder nuevo, más conveniente para el control, más cercano a la costa, más fácil para recibir barcos, hombres, suministros. Cusco es poderoso, sí, pero está tierra adentro. Y la costa llama con su lógica fría, empieza a pensar en fundar una ciudad, y aquí se revela otra cuenta regresiva, todavía más humana. El cuerpo envejece, la política se complica, el imperio resiste, el socio se amarga. Pizarro está atrapado en una espiral. Para sostener lo conquistado, necesita una estructura estable. Para construir esa estructura, necesita tiempo, pero el tiempo lo está cercando. Aún así, avanza. Porque Pizarro no sabe frenar, y es ahí, justo ahí, cuando la historia se vuelve más peligrosa, más íntima y más sucia. La conquista ya no es solo contra los incas, la conquista empieza a ser contra los propios conquistadores. El enemigo que viene no lleva plumas ni lanzas, lleva barba, espada y resentimiento, y tiene un nombre que Pizarro escucha cada vez más cerca, como pasos por un pasillo en la noche. Almagro. La ciudad nueva se levantó como una promesa sobre arena húmeda. Pizarro eligió la costa, porque la costa es logística, no poesía. La costa recibe barcos, la costa trae refuerzos, la costa conecta con Panamá y con España. Cusco era símbolo, la costa era control, y así, en 1535, fundó Lima, la ciudad de los reyes. El nombre sonaba a gloria, el lugar olía a estrategia, pero mientras trazaba calles y repartía solares, no estaba construyendo solo una ciudad, estaba levantando una fortaleza contra dos enemigos al mismo tiempo. La resistencia indígena que no se apagaba y la guerra civil española que ya había empezado a cocinarse como una fiebre lenta. La conquista, a esas alturas, ya no era un viaje, era un equilibrio inestable sobre un charco de sangre. Pizarro se convirtió en gobernador, y el gobernador no duerme como un soldado, el gobernador duerme con paranoia. Porque el imperio inca no había muerto. Se había replegado, se había reorganizado,
se había vuelto sombra. Manco Inca, el Inca instalado al principio como pieza útil y que luego se rebeló, escapó y levantó resistencia desde Vilcabamba. A ratos los españoles se sintieron dueños de Perú. A ratos se sintieron ocupantes rodeados, había ataques, emboscadas, ciudades en tensión. Cusco llegó a estar sitiada, hombres que se creían invencibles empezaron a descubrir que el miedo no desaparece, solo cambia de máscara, y en ese entorno Pizarro aplicó lo que mejor sabía: dividir, prometer, castigar, pactar con enemigos de sus enemigos, usar rivalidades locales, convertir a algunos grupos en aliados circunstanciales. No era genialidad romántica, era una técnica colonial repetida, pero ejecutada con una frialdad casi quirúrgica. Sin embargo, el conflicto que definía su destino no estaba en la selva ni en los Andes. Estaba en las cartas, en los títulos, en las fronteras mal dibujadas por gente que jamás pisó esas montañas. La corona había otorgado gobernaciones con límites confusos. Nueva Castilla para Pizarro, Nueva Toledo para Almagro. En el papel, dos mundos. En la realidad, un mismo botín, y en el centro del botín, Cusco, la joya que ambos querían. Almagro volvió de Chile, y volvió vacío. Chile no le dio el oro que necesitaba para volver al mismo nivel de Pizarro. Le dio frío, hambre, desgaste y una tropa frustrada. Eso es combustible para la venganza, porque el hombre que regresa sin botín regresa con algo peor. Una necesidad de justificar el sufrimiento, y la justificación más fácil es señalar a un culpable. Almagro apuntó a Cusco. Argumentó que Cusco estaba dentro de su jurisdicción. Dijo que era suyo, y lo dijo no como una petición, sino como una reclamación, un «esto me lo deben». Y con hombres cansados y resentidos a su lado, no era una frase, era un ultimátum. Pizarro, desde Lima, vio el peligro como se ve una tormenta en el horizonte. Inevitable si no la atraviesas con violencia, pero también sabía que una guerra abierta entre españoles era una herejía del proyecto imperial, era escandalosa, era ruinosa, y era real. Aquí la tensión crece de manera casi insoportable. Mientras el mundo indígena los observa esperando el momento de debilidad, los conquistadores se preparan para matarse entre sí. Almagro tomó Cusco. Capturó a los hermanos de Pizarro, Hernando y Gonzalo, o al menos los puso en una posición de vulnerabilidad y prisión según las vueltas del conflicto, y eso encendió algo en Francisco que no era política, era furia familiar. Cuando el poder se vuelve familiar, la guerra se vuelve personal, y cuando la guerra se vuelve personal, deja de tener frenos. Pizarro intentó negociar, cartas, mensajeros, promesas, pero en el fondo, él y Almagro ya habían cruzado un punto sin retorno. Ambos sabían que el otro no podía quedar plenamente vivo en términos de poder. Uno de los dos debía quedar reducido, y entonces llegó la batalla de las Salinas, cerca de Cusco, en 1538. No fue una batalla heroica, fue una pelea entre hombres con la misma lengua, la misma cruz, el mismo hambre, españoles contra españoles, polvo, arcabuces, gritos, hierro hundiéndose en carne conocida, y detrás, observando, el fantasma de los incas. El imperio derrotado mirando cómo los vencedores se despedazan. Almagro perdió. Y aquí hay un giro que define la oscuridad del periodo. Pizarro no estuvo siempre en el campo de batalla con la espada al frente. Él gobernaba desde la estructura, desde la autoridad. Quienes ejecutaron la caída final de Almagro fueron en gran medida los Pizarro como clan, especialmente Hernando, porque Francisco era el cerebro del régimen, y ese régimen no podía permitirse un rival vivo. Almagro fue ejecutado. Un hombre que había sido socio fundador, compañero de sueño, quedó convertido en ejemplo. El mensaje fue claro: la conquista tiene un dueño, y ese dueño se apellida Pizarro. Pero un mensaje así no termina la historia, la infecta. Porque cuando matas al rival principal, no matas el conflicto, lo multiplicas. Dejas huérfanos, dejas leales sin líder, dejas resentimiento sin salida. Los almagristas no desaparecieron, se convirtieron en un cuchillo escondido dentro de la ciudad que Pizarro había fundado. Y mientras Pizarro consolidaba su gobierno en Lima, una palabra empezó a circular con un peso casi sobrenatural: venganza. La ciudad nueva, Lima, crecía como un organismo joven. Casas, iglesias, plazas, repartos de encomiendas, y con cada reparto un nuevo motivo de odio, porque el sistema colonial no solo producía riqueza,
producía jerarquías, humillaciones, exclusiones. Muchos conquistadores se sintieron olvidados, muchos se sintieron robados por la administración de Pizarro, y cuando un hombre cree que le deben oro, se vuelve peligroso. Pizarro, ya mayor, empezó a sentirse rodeado, y aquí entra la limitación de tiempo de nuestro protagonista, de una forma casi cinematográfica. No era solo la edad, era la ventana política. La corona escuchaba rumores de abusos, de caos, de guerras civiles. Llegaban denuncias, llegaban cartas, llegaban quejas, y en España el poder no tolera demasiado tiempo a un hombre que se convierte en rey de facto en ultramar. Pizarro lo intuía. Si no estabilizaba el territorio y enviaba riqueza con orden, la corona podría reemplazarlo, investigarlo, castigarlo. Ya no era solo ganar, era mantenerse. Tenía, sin decirlo, una cuenta regresiva doble. Antes de que el imperio inca se reorganizara completamente y antes de que la corona decidiera que él era un problema, esa presión lo volvió más duro, más desconfiado, más cerril. Fortificó su círculo, dio poder a los suyos. Puso a hermanos y aliados en puestos clave, y eso, que lo protegía, también lo aislaba, porque cada favoritismo familiar era una bofetada para los demás, y cada bofetada un enemigo nuevo. Mientras tanto, los almagristas encontraron un símbolo propio. Diego de Almagro, el mozo. El hijo, un hombre joven con una herida heredada, un heredero que no solo quería justicia, quería un lugar en la historia, y el lugar en la historia, en un mundo de espadas, se abre con sangre. Las conspiraciones comenzaron a tomar forma en Lima como moho en paredes húmedas, invisibles al principio, inevitables después. Reuniones discretas, miradas largas, hombres que se saludan con una sonrisa y guardan la mano cerca del puñal. Pizarro recibía rumores, advertencias, nombres, y cometió un error común en los hombres que han sobrevivido demasiado. Creyó que el miedo de los demás era permanente, creyó que su autoridad seguía pesando como el primer día, creyó que la gente, al verlo, recordaría Cajamarca y se quedaría quieta. Pero Cajamarca había quedado lejos, y el miedo, cuando envejece, se convierte en odio. En ese punto, la conquista ya no es una línea de avance, es un pantano político. Y Pizarro se mueve dentro de ese pantano con la misma frialdad con la que cruzó selvas, pero ahora cada paso deja huellas que otros pueden seguir hasta su puerta. Y aún así, él sigue, porque no sabe vivir de otra manera. Administra, funda, ordena, castiga, reparte encomiendas, exige tributos, mantiene alianzas, envía metal a la corona. Construye una apariencia de normalidad sobre un territorio que sigue ardiendo, pero las ciudades nuevas no olvidan su origen. Lima nació de una decisión estratégica, y ahora se convertía en el escenario perfecto para un ajuste de cuentas. En una ciudad donde todos se conocen, donde el poder se concentra, donde los resentidos viven cerca, la venganza no necesita ejército, solo necesita un momento. Y el momento se acerca, porque los hombres de Almagro, el mozo, ya han decidido algo que Pizarro, en el fondo, también habría hecho si estuviera en su lugar. Cuando no puedes competir por títulos, compites por cuchillos. En Lima el aire empieza a oler a traición, y Pizarro, el hombre que secuestró un emperador con un puñado de soldados, está a punto de enfrentarse a un enemigo que no viene con estandartes, viene con paso silencioso, viene como visita, viene como sombra, viene como castigo. El final no llegó con trompetas, llegó como llegan los finales verdaderos. De repente, y demasiado cerca. Lima, junio de 1541. La ciudad de los reyes respiraba con esa calma engañosa de los lugares donde el peligro ya se volvió costumbre. Pizarro tenía alrededor de 60 y tantos años. Una edad vieja para un hombre que había pasado media vida tragando fiebres, selva y guerra. Y se movía con el peso de quien ha ganado demasiado como para creer que puede perder. Pero su cuerpo ya no era el mismo instrumento. La mano podía temblar un segundo más, la rodilla podía tardar un segundo más, y en una emboscada un segundo es un mundo. Los rumores habían llegado, nombres susurrados, almagristas conspirando, gente diciendo que lo iban a matar, consejos de reforzar la guardia, de no andar tan expuesto, de no confiar en nadie. Pizarro escuchaba, y desoía, o quizá escuchaba y no podía actuar, porque actuar era admitir algo que su identidad no soportaba, que el hombre que dominó un imperio ahora temía a un grupo de resentidos en su propia casa. La seguridad de Pizarro no era ingenuidad pura,
Era orgullo mezclado con cálculo. Pensaba, ¿quién se atrevería? ¿En mi ciudad? ¿Contra mí? Y esa pregunta es el último lujo de los poderosos. El 26 de junio, los conspiradores se movieron, iban encabezados por partidarios de Diego de Almagro, el Mozo. La herida viva de la ejecución del padre. No venían a negociar, venían a cobrar, y el cobro en ese mundo no era con cartas ni con juicios. Era con acero. Entraron en el Palacio de Gobierno, no como ejército formal, sino como grupo decidido. Hubo gritos, empujones, guardias que vacilaron, algunos huyeron, otros se quedaron. El caos fue rápido, como si la ciudad llevara meses conteniendo la respiración y por fin la soltara. Pizarro estaba dentro, y cuando le avisaron, no se escondió. Tomó una espada, se rodeó de unos pocos leales. Ese gesto, que muchos contarían como valentía, también es una confesión. Pizarro no sabía vivir sin pelear. Incluso cuando la política le pedía frialdad, su instinto era el filo. Los atacantes irrumpieron. Golpes, gritos, empujones en pasillos estrechos. La lucha fue cuerpo a cuerpo, sucia, sin épica. Y ahí aparece una imagen que hiela. El conquistador que había decidido el destino de un imperio, ahora retrocede por habitaciones. Familiares, defendiendo su propia piel como un animal acorralado, dicen que peleó con furia, que hirió a varios, que aún tenía fuerza, que aún era peligroso, y eso hace la escena más amarga. Incluso viejo, incluso cercado, seguía siendo una máquina de supervivencia. Pero la supervivencia no siempre gana. Lo alcanzaron, lo apuñalaron, varias veces, y mientras caía, según la tradición, habría trazado una cruz con su sangre, como si en su último segundo quisiera aferrarse a un símbolo que justificara toda su vida. No sabemos con exactitud cada gesto, pero sí sabemos el resultado. Francisco Pizarro murió asesinado en la ciudad que él mismo había fundado, y esa muerte fue una ironía perfecta y monstruosa. No lo mataron los incas, lo mataron españoles, no lo tumbó un ejército imperial, lo tumbó la venganza política que él mismo había alimentado al convertir la conquista en un asunto familiar y al aplastar a su rival en vez de integrarlo. Aquí el relato suele intentar cerrar con moral, el castigo, la justicia, el karma, pero la historia real no es tan limpia, porque incluso muerto, Pizarro dejó un mundo que seguiría girando con su inercia. Los conspiradores proclamaron gobernador a Almagro el Mozo, creyeron por un instante que habían ganado, pero habían encendido otro incendio. La corona no iba a tolerar que un territorio tan rico se volviera una república de dagas. El asesinato de Pizarro fue la prueba final de que Perú necesitaba control directo. La monarquía respondió enviando autoridad. Jueces, funcionarios, la estructura que luego desembocaría en el virreinato. No fue inmediato de la noche a la mañana en cada detalle, pero la dirección estaba clara. El tiempo de los conquistadores amos, dueños, absolutos del botín, empezaba a cerrarse. Y aquí está uno de los giros más crueles. Pizarro murió, sí, pero el sistema que él ayudó a construir siguió, y para millones ese sistema significó trabajo forzado, tributo, despojo, enfermedades, desestructuración cultural. La conquista no terminó con la muerte del conquistador, apenas había cambiado de administradores, pero si prometimos hablar de lo que se esconde, aquí está el núcleo oscuro. Pizarro no fue solo un hombre malo o bueno, como si la historia fuera un cuento moral, fue un tipo de personalidad, un hombre hecho de carencia. La carencia lo convirtió en alguien capaz de atravesar selvas y océanos con una terquedad sobrehumana. La carencia le dio la resistencia que otros no tenían. Pero esa misma carencia, la de cariño, la de legitimidad, la de pertenencia, lo empujó a una lógica fatal. Si el mundo no te da un lugar, lo arrancas, y una vez que lo arrancas, debes sostenerlo con violencia, porque sientes que te lo van a quitar. Y se lo quitaron. No por piedad hacia los incas, no por justicia divina, sino por competencia humana, por la misma enfermedad que lo hizo grande, la ambición. El rival, Almagro, había sido su espejo, su socio, su sombra, su advertencia. Y al elegir destruirlo, Pizarro creó una herencia de odio que terminó alcanzándolo. Si retrocedemos la cámara y miramos la historia como un guión, se ve con claridad trágica. Primer acto. Un hombre sin linaje descubre que la fuerza no siempre está en los números, sino en el miedo y en la audacia. Aprende a sobrevivir y a manipular. Segundo acto. Ese hombre secuestra el símbolo máximo de un imperio y prueba que la historia puede cambiarse con una escena bien montada.
Tercer acto. El hombre intenta gobernar lo que robó, pero la conquista se vuelve contra él, porque el verdadero enemigo no es el imperio, derrotado, sino los aliados con hambre y memoria, y en esa tragedia la cuenta regresiva siempre estuvo allí, aunque nadie la nombrara. Su cuerpo envejecía más rápido que su ambición, su legitimidad dependía de enviar riqueza y mantener orden, dos cosas que su propia brutalidad hacía más difíciles. Su sistema de poder, familia, favoritismo, mano dura, fabricaba enemigos a la misma velocidad con la que fabricaba obediencia. Al final, Pizarro no cayó por ignorar un mapa, cayó por ignorar algo peor, que la violencia no es un martillo que puedes guardar cuando ya no lo necesitas. La violencia es un animal. Si lo crías, te reconoce. Si lo alimentas, crece. Y un día, cuando estás cansado, entra en tu casa. Su legado es una fractura. En España, su nombre quedó como sinónimo de conquistador. En el Perú, su recuerdo se mezcla con el inicio de una catástrofe demográfica y cultural, con el saqueo de símbolos, con la imposición de un orden nuevo sobre uno antiguo. En la historia global, Pizarro representa el instante en que un pequeño grupo de hombres, con tecnología y audacia, pudo derribar estructuras inmensas aprovechando tensiones internas, un milagro militar para algunos, una pesadilla para otros. Y en el centro de todo, un hombre que no llegó a la cima por destino. Llegó por hambre. Y lo más inquietante es esto. Pizarro nunca fue un monstruo mitológico con cuernos. Fue un ser humano reconocible, con carencias, resentimientos, deseos de reconocimiento, necesidad de control. Y quizá por eso su historia incomoda tanto. Porque te obliga a ver que los grandes horrores no siempre nacen de demonios, sino de hombres que creen que el fin justifica el método. Y que el método puede dejarse sin consecuencias. La última imagen que queda no es la de Cajamarca, no es la del rescate, no es la de Cusco, es la de Lima. Una casa, un pasillo, unos pasos acelerados, espadas chocando y un hombre mayor, aún furioso, intentando pelear contra el resultado de sus propias decisiones. Y en ese choque final, la conquista se revela como lo que siempre fue. Un juego de poder donde nadie gana limpio y donde el tiempo, ese enemigo silencioso, siempre cobra